El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía para el 16º viernes del tiempo ordinario. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17, y fundamentalmente es el texto de los 10 mandamientos. La lectura del libro del Éxodo nos presenta hoy la primera formulación de los 10 mandamientos. En el Antiguo Testamento encontramos diversas formulaciones del Decálogo, en función de las escuelas teológicas que las han redactado o del tiempo en que fueron escritas. Estas formulaciones varían en el hecho de poner el acento en uno u otro mandamiento, pero en esencia todas las listas hablan de 10 mandamientos, conocidos así en la Biblia y en la tradición judía y cristiana. En la lista de los mandamientos del libro del Éxodo se dedica una extensión notable a hablar de los preceptos que tienen que ver con Dios y con su culto. Fue la escuela sacerdotal la que redactó esta lista. En ella ha imprimido su huella, siempre atenta a poner de relieve el primado de Dios y de su culto, para lo cual utiliza un lenguaje lacónico, hierático, a la hora de presentar los otros aspectos. Los 10 mandamientos forman parte del bagaje moral inscrito en el corazón de la humanidad. La llamada ley natural, experimentada y admitida por todas las morales de todos los tiempos. Es Dios mismo quien ha puesto en el corazón humano estos principios, estas tendencias y este sentido del bien y del mal respecto a nuestras relaciones con Dios y con el prójimo. La denominación 10 mandamientos es una expresión aceptada prácticamente por todas las culturas que posean un verdadero sentido de Dios y del ser humano. Este consenso universal muestra la conciencia del ser humano como reflejo de la ley de Dios. Israel tuvo el privilegio de que Dios mismo le enseñara directamente estos mandamientos,
revelados en la teofanía del Sinaí. Un privilegio, un acto de predilección de Dios hacia su pueblo, pero que supone asimismo una mayor responsabilidad y fidelidad a la hora de cumplirlos. ¡Cuánto compromiso! ¡Cuánta unidad! ¡Cuánta verdad tiene que haber ante alguien que conoce, que ha escuchado, que ha leído los 10 mandamientos? Así pues, los 10 mandamientos no son leyes que están pasadas de moda, sino el deseo del corazón de Dios para la libertad plena y absoluta de sus hijos. Por su parte, el Evangelio, tras pedírselo a sus discípulos, Jesús les da la interpretación de la parábola del sembrador. La exégesis ve también en la explicación de Jesús una experiencia de vida cristiana y de la predicación de la palabra de Dios con los diferentes resultados que obtiene. Algunos exégetas sostienen que esta explicación sería preponderantemente fruto de la experiencia de la comunidad primitiva. Nosotros preferimos ver en ella la enseñanza del mismo Jesús, acompañada, no obstante, de la práctica de la Iglesia, que ha podido dar cierto colorido al texto actual del Evangelio. La parábola habla fundamentalmente de la acogida que brinda a la palabra el terreno en el que cae la semilla. Hay 4 respuestas, 3 negativas y una positiva. Las negativas enumeran las dificultades, los obstáculos, las resistencias, los peligros en que se debaten los que escuchan la palabra de Dios. No basta con escuchar, y tampoco basta con acoger de manera gozosa lo que se oye. Se requiere una acogida elaborada a base de una profunda comprensión. Entonces es cuando la semilla de la palabra puede dar su fruto. En esta explicación resalta la libertad del hombre frente a la palabra de Dios, con toda su capacidad de rechazarla o decidirse por otras opciones. También se pone de relieve la fecundidad de la semilla cuando encuentra un terreno bueno y abierto. Cada semilla da mucho fruto, con un porcentaje que puede ser el 100, el 60 o el 30. Una producción diferente, aunque se trate en todos estos casos de tierra buena. Esta parábola, como la de los talentos que encontramos en Mateo 25 y la de las minas Lucas 19, tiene como objetivo suscitar en nosotros una apertura de corazón que nos permita la acogida gozosa de la palabra y de la alegría de la cosecha, siempre abundante cuando la tierra es buena. El libro del Éxodo nos habla hoy de los 10 mandamientos. Para nuestro tiempo, tal vez sea esta página bíblica la más necesaria, la más urgente, la más practicable, puesto que nos muestra lo que debemos hacer y las prioridades con las que debemos proceder. Es decir, dar el debido peso
y la debida importancia a los 3 primeros mandamientos, que son los que están más expuestos a la crítica y a los ataques del mundo, y los más fáciles de abandonar, descuidándolos e incluso olvidándolos para acentuar cualquier otro de los preceptos divinos. El retorno a Dios, a la verdadera fe, a la oración, a la relación con Dios, es hoy mucho más necesario que en otros tiempos. Miremos cómo se desangra el mundo por la violencia, por la corrupción, por el narcotráfico, por la aprobación de los abortos. ¿Cuánta necesidad tenemos de volvernos a Dios, pedir perdón humildemente, orar con insistencia y creer en Él? El mundo paganizado se olvida de Dios y de su servicio, de su amor, de su misericordia, de su cercanía. Nosotros debemos revivir estas grandes verdades de nuestra fe, recordadas hoy por los mandamientos de Dios. Pongamos atención a algunos de los pensamientos del Papa Juan Pablo II, expresados en su alocución pronunciada en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí el 26 de febrero del año 2000. Los 10 mandamientos no son una imposición arbitraria de un señor tiránico. Fueron escritos en la piedra, pero antes fueron escritos en el corazón del hombre como la ley moral universal, válida en todo tiempo y en todo lugar. Hoy, como siempre, las 10 palabras de la ley proporcionan la única base auténtica para la vida de los individuos, de las sociedades y de las naciones. Hoy, como siempre, ellas son el auténtico futuro de la familia humana. Salvan al hombre de la fuerza destructora del egoísmo, del odio y de la mentira. Ponen de manifiesto todas las falsas divinidades que le reducen a esclavitud, el amor a sí mismo hasta la exclusión de Dios, la avidez de poder y de placer que subvierte el orden de la justicia y degrada nuestra dignidad humana y la de nuestro prójimo. Observar los mandamientos significa ser fieles a Dios, pero significa también ser fieles a nosotros mismos, a nuestra auténtica naturaleza y a nuestras aspiraciones más profundas. El viento que todavía sopla del Sinaí nos recuerda que Dios desea ser honrado en sus criaturas y en su crecimiento. Gloria Dei vivens homo. Queridos hermanos y hermanas, así la ley de Moisés nos presenta el arte universal de vivir, el modelo de piedad, la regla de una vida ordenada. Por eso, hoy le pedimos a Dios, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda vivir en la libertad de sus hijos, acoger su palabra, convertirnos en tierra buena para dar fruto y vivir los 10 mandamientos
en libertad como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Señor les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Que pasen excelente día.